¿Qué pasa? Te doy tanto miedo y por eso no atacas, diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver al Saiyajin. Jaja, tu darme miedo, vaya chiste, diría Kakaroto cuando a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Kratos lo esquivó a gran velocidad mientras le clavó una brutal patada en todo el abdomen a su rival. Kakaroto escupió un bocado de sangre y a la vez que fue enterrado en un planeta que orbitaba ese lugar. Vaya patético, diría Kratos viendo la fuerte explosión que se había generado. Maldición, ese golpe me destruyó algunas costillas como órganos, diría Kakaroto mientras se ponía de pie ya regenerado todo. Claro, no ves que no sentí, diría Goku serio. Bueno, es que impacto, diría Kakaroto cuando se volvía a lanzar a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Kratos esquivó el fuerte puñetazo. Kakaroto solo dio una pequeña sonrisa y le clavó una brutal patada a gran velocidad. Kratos se sorprendió por ese golpe, que lo recibió de lleno sacándolo disparado hasta lograr detenerse en unos escombros que se habían generado. Golpes destructores de mundos, diría Kakaroto cuando sus puños estaban cargando de un poder impresionante. Kratos recibió una metralla de golpes en tan solo unos segundos, que lo estaparon con unas rocas creando una gran explosión. Espada relámpago, golpe relámpago, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte corte a gran velocidad, todo a su paso era destruido. Escudo oscuro, diría Kratos cuando en el último segundo logró crear un poderoso escudo defendiéndolo. Espada que rompe los cielos, lluvia tirana, diría Kakaroto cuando su espada se duplicó en más de 100 espada y a grandes velocidades se comenzó a mover. Kratos estaba resistiendo pero el fuerte escudo lentamente estaba siendo destruido. Golpe final de la existencia, diría Kakaroto cuando su puño se cargó de la misma energía del caos y se lanzó a gran velocidad. Golpe infinita dimensión, diría Kratos cuando se lanzó con su puñetazo también. Ambos al no más impactar sus puños la estabilidad del espacio y tiempo se destruyó por completo, la misma dimensión entera comenzó a temblar, destrucción de planetas se comenzaron a generar por lo largo de la dimensión. Todo se comenzó a hacer un caos. Maldición, lo que no quería provocar lo terminó haciendo, diría Kratos mientras a gran velocidad esquivó un veloz puñetazo que iba a donde él. Destello relámpago, diría Kakaroto cuando se comenzó a mover a grandes velocidades con fuertes golpes a grandes velocidades. Kratos se estaba defendiendo de los fuertes puñetazos que iban a donde él. Cada puñetazo eran impresionantes y aparte de ir cargados del elemento más poderoso hacía más temible los impactos. ¿Qué pasa, emperador? ¿Solo te mantendrás esquivando o vas a atacar?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa cuando clavó un brutal puñetazo en todo el abdomen de su rival. Kratos sintió como todas sus costillas fueron destruidas y un intenso poder del relámpago lo estaba recorriendo. Ahora es tu fin, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Torbellinos relámpagos, diría Kakaroto. Kratos comenzó a sentir como cada parte de su ser interior estaba siendo destruido a gran velocidad. Cambios de estados, diría Kratos cuando se desvaneció. Vaya, así de fácil se murió, diría Kakaroto confundido. Jaja, qué pensantes, una técnica tan débil iba a poder con el ser que ha dominado miles de dimensión, diría Kratos con una pequeña sonrisa. No, eso lo tenía muy claro, diría Kakaroto. ¿Que entonces por qué te alegras por hacer algo tan patético?, diría Kratos viendo seriamente al guerrero. Si hubiera sido patético como tú lo llamas, no hubieras usado esa técnica, diría Kakaroto mientras a gran velocidad esquivó un veloz puñetazo. Los poderosos ojos de demonios carmesí están en su máximo esplendor. Qué fastidiosos se vuelven esos ojos, diría Kratos cuando lanzó una lluvia de golpes a grandes velocidades. Kakaroto las estaba esquivando a grandes velocidades, pero algunos golpes le estaban comenzando a impactar. En eso respiró profundo y un hilo de ki se formó. Corte bestia del inframundo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. En eso ese hilo de ki se tensó. Kratos sintió como su cuerpo se había cortando, pero al ver uno de sus costados se llevó una menuda sorpresa. El brazo del guerrero fue cortado y por unos centímetros casi le corta el cuello. Maldición, por más precisos que sean los ojos de demonio no logra dar el punto, diría Kakaroto. Eso se debe que Kratos tiene una protección de algo más poderoso que nosotros y tus ojos de demonio ven esa capa que tiene, diría Goku. Tienes razón, por momentos una silueta de un ser se hace visible pero no la logró distinguir, diría Kakaroto. Hay que estar alertas a cualquier situación, no sabemos lo que puede pasar en cualquier momento, yo cuidaré tu espalda, diría Goku. Cuento con eso, diría Kakaroto. Maldición, ese maldito se está dando cuenta de mi presencia entre más pasa la batalla, diría una entidad desconocida. ¿Qué pasa, demonio? Te quedarás viendo, diría Kratos cuando su brazo creció de nueva cuenta. Jaja, demonio, tú también veo en tus meridianos la sangre de varios demonios correr, lo cual me hace pensar que esos ojos también son de demonios, pero no tienes el control de ellos ya que los ojos del tiempo te dejan ver el futuro pero tú no lo has visto, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa.
¿Cómo es posible haya llegado a esa conclusión tan rápido sin saber si son? Diría Kratos en sus pensamientos mientras veía al Saiyajin. Jaja, vaya estúpido, cree tus estúpides, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Así que es verdad, diría Kakaroto cuando también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños. El impacto de sus puños hizo retumbar todo ese gran espacio, de lo cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños destruye lentamente ese lugar. Kratos se estaba desplazando a grandes velocidades, impactando fuertes golpes a grandes velocidades. La batalla de ambos guerreros estaba siendo impresionante, que iban destruyendo la estabilidad del espacio por cada impacto. Vaya, no lo haces nada mal, pero creo que es momento de que los tomemos la batalla más en serio, diría Kratos tomando distancia del guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Kakaroto, al escuchar eso, una gota de sudor recorrió su mejilla mientras por instinto dio algunos pasos hacia atrás. ¿Qué pensantes que estaba luchando en serio? Vaya estúpido, diría Kratos al ver la reacción del guerrero al saber que no estaba luchando en serio. ¿Qué pasa, Kakaroto? No me digas que tienes miedo, diría Goku sintiendo el miedo de su compañero. Maldición, eso no es posible. Yo, un demonio de la jerarquía más alta, está temblando ante un simple conquistador de dimensión, diría Kakaroto mientras en su rostro reflejaba el miedo que estaba teniendo. Destello oscuro, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kakaroto, al estar en un estado en shock, no tuvo tiempo de reaccionar ya que el fuerte golpe le dio en su mandíbula, que se la destruyó por completo. Vamos, reacción estúpido, si mueres yo muero, diría Goku dejando ir una descarga de poder. Maldición, diría Kakaroto con la mandíbula reconstruida. Kratos recibió un fuerte derechazo en todo el rostro que lo sacó disparado unos cuantos metros. Tienes razón, es momento de que tengamos esta batalla más en serio, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Usa la forma Ozaru primero ya que tu cuerpo no creo que soporta el poder de las gemas, diría Goku. En eso todo el espacio comenzó a temblar, un poder siniestro se comenzó a sentir en todo ese lugar. Fuertes rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate. El pelaje del Saiyajin comenzó a cambiar a un oscuro, su cabello a un carmesí, y con sus ojos clásicos de los demonios el púrpura su mirada estaba fijada en un solo objetivo para eliminar. Kratos solo dio una pequeña sonrisa al saber que tendrá más diversión, diría Kratos, cuando de un fuerte grito desgarrador pasó a su máximo poder en la forma Rose. Así que aún no me quieres tomar en serio, espero no te vayas a arrepentir después, diría Kakaroto detrás del guerrero dejándole ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kratos salió disparado hasta impactar brutalmente planetas que se habían creado. Kakaroto no se detuvo con esos golpes y a grandes velocidades le dejó ir una lluvia de esferas de poder a unas altas velocidades. Kratos estaba siendo brutalmente golpeado por cada esfera de poder que le estaban causando más daño. Su piel lentamente estaba siendo desgarrada por cada impacto. Kakaroto se detuvo por unos segundos para después ver una gran explosión que se había generado. ¿Qué pasó con toda esa arrogancia? ¿Ya se terminó o aún quieres más?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver la gran explosión que se había generado. No te confíes, diría Goku. En esos brazos oscuros iban a grandes velocidades. Kakaroto fue sorprendido al estar burlándose que fue atrapado. Perforador de almas, sufre de por vida, diría Kratos cuando sus puños fueron cargados de una energía impresionante. Maldición, estos brazos oscuros no me sueltan, diría Kakaroto. Gema del alma, sufre eternamente, alma de la muerte, sufre con las almas y seres que destruiste, diría Goku activando el poder. Kratos, al impactar el cuerpo del Saiyajin, sintió como su ser era quemando, un sufrimiento estaba apareciendo, comenzando a escuchar a las almas que estaba sufriendo. Maldición, ¿qué me pasa? Dente, no lo hagas, ¿qué me pasa?, diría Kratos repitiendo palabras de sus víctimas, mientras él mismo se dio un fuerte golpe en un punto del cerebro que lo mató y a los segundos lo reactivó. Maldición, maldito, ahora vais a sufrir, diría Kratos. Poder de la dimensión oscura, Ozaru oscuro, diría Kakaroto cuando logró crear un Ozaru oscuro y lanzando la técnica a gran velocidad. Kratos se sorprendió por eso porque pensó que no podría crear bestia. Kakaroto logró destruir los brazos oscuros y con una mirada imponente veía donde se había generado la explosión. Kratos salía con múltiples heridas en su cuerpo que no paraban de sangre. ¿Qué pasa? No me digas que con ese simple golpe ya no puedes seguir, diría Kakaroto en burla hacia su rival. Espero no te arrepientas, diría Kratos. En eso el lugar donde estaba comenzó a temblar, todo lo que había a su paso comenzó a destruir por su inmenso poder. El caballo del guerrero lentamente estaba cambiando a un verde, sus ojos a un rojo, y su mirada llena de sangre que veían así rival.
Imposible, por lo que veo solo está en su 5% de su poder en esa forma o más, diría Kakaroto. Ahora es momento de que te tomes más en serio tu batalla, diría Goku. ¿Qué pasa? No me digas que te doy miedo, diría Kratos cuando en su 6% en esa transformación se lanzó a gran velocidad. Kakaroto no se quedó atrás y también se lanzó a gran velocidad. Ahora los ubicamos en otra batalla. Iskandar estaba lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Amit tenía una velocidad impresionante, ella y el rayo había logrado una unión única en esa batalla. Iskandar lanzó un puñetazo con el poder de destruir todo a su paso. Ami lo esquivó con agilidad y le clavó una daga del poder oscuro en uno de los brazos del guerrero, que solo sintió algo pero no le dio importancia. ¿Qué pasa? No me digas que esos son los fuertes golpes de una diosa del rayo, diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Jaja, no subestimes a una diosa del clan más poderoso, diría Amit con una pequeña sonrisa. Pues en la batalla solo has sido palabra, diría Iskandar. Sufre y exploten meridianos, diría Amit cuando una de sus cadenas brilla. Iskandar comenzó a sentir como sus meridianos estaban siendo destruidos lentamente por un poder siniestro. Fuego eterno, eliminación eterna, diría Iskandar cuando intenso fuego comenzó a recorrer cada meridiano de guerrero purificándolos lentamente. ¿Qué pasa? No me digas que con un simple ataque como ese has sufrido, diría Amit con una pequeña sonrisa. Maldita, eso no fue nada, diría Iskandar algo agitado. Jaja, si vete, apenas respiras y tu cultivo es un caos, diría Amit con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿y eso cómo lo sabes, maldita? Eso no me va a impedir seguir luchando, diría Iskandar. Ojo místico de la perdición cae en tus mayores temores, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar al ver esos ojos que brillaron intensamente comenzó a sentir como su cultivo fue paralizado por completo y a la vez que casi en una ilusión donde sus mayores temores se tendrían que hacer presente. El guerrero había entrenado alma y mente a gran escala que no podría caer en algo así que destruyó la ilusión mientras comenzó a ver seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que una ilusión, te dejo así con miedo, diría Amit cuando fue impactada por una fuerte patada. Espada relámpago, cortes del infinito, diría Iskandar cuando su espada comenzó a lanzar fuertes cortes a grandes velocidades. Amit estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes cortes que iban a donde ella que le comenzaron a impactar creándole fuertes heridas en su cuerpo que comenzaron a sangre. Golpe destello del infinito, diría Iskandar cuando se lanzó a gran velocidad. Amit al ver eso iba a esquivar los fuertes puñetazos, pero se le fue imposible que le dieron de lleno. Iskandar lanzó más de 3 puñetazos a grandes velocidades. Amit soltó un bocado de sangre por las magnitudes de los golpes y a la vez que fue enterrada en la tierra creando una fuerte explosión. Vaya estúpida, diría Iskandar, pero en eso fue atrapado con unas cintas sus brazos. Amit salía en su 50% de su poder haciendo temblar todo ese lugar. Su intensa mirada veía al guerrero que tenía en su frente. Que no le digas que con esos simples golpes te hicieron enojar, diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Jaja, tú un patético rey no vendrá a hacerme daño a la poderosa Amit, diría la guerrera cuando de un estallido de ki todo lo que había a su paso fue pulverizado. Es impresionante su poder, pero yo no le quedaré atrás, diría Iskandar cuando destruyó las cintas oscuras y pasando a su 60% de su poder fuertes rayos caen en toda la zona de combate por el gran poder del guerrero. Amit fue impulsada varios metros hasta lograr detenerse con una luna que había en ese lugar. Vaya, con solo las ondas de viento te he mandado hasta ese lugar. Bueno, mi saco de boxeo será interesante, diría Iskandar cuando se comenzó a mover a unas altas velocidades con fuertes puñetazos. Amit de un segundo para otro lo terminó perdiendo de la vista. Golpe caótico, diría Iskandar cuando su puño se carga del poder oscuro. Amit al ver un veloz rayos que iba a donde ella también se lanzó a gran. Iskandar impactó el fuerte puñetazo. Amit lo respondía a gran velocidad. El impacto de sus puños fue bestial, que hizo retumbar ese lugar por lo brutales que fueron sus golpes. Amit salió disparada con su brazo destruido por completo. Iskandar solo tenía una pequeña sonrisa al ganar en el choque de puños. Amit comenzó a impactar planetas que destruye por cada impacto. Rayo naciente de la oscuridad, destructor de mundo, diría Iskandar cuando lanzó el rayo a gran velocidad. Amit no tuvo mucho tiempo de reacción, que le dio de lleno creando una fuerte explosión en ese lugar que todo a su alrededor fue destruido por completo. Iskandar tenía una pequeña sonrisa al pensar que ya había ganado la batalla con un ataque de esas magnitudes.
No cantes victoria antes de tiempo, que eso puede ser fatal, diría Amit cuando le dejó ir una lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Iskandar no pudo reaccionar a tiempo, que recibió los fuertes golpes a grandes velocidades, que le comenzaron a hacer pequeños rasguños en su piel y algunos más profundos que lentamente comenzaron a sangrar su cuerpo. Fue impactado por más de 2000 golpes en segundos, que lo hicieron escupir sangre y a la vez que varias costillas y algunos huesos estaban destruidos. Vamos, no que estabas feliz de haberme ganado y vete, no eres nada aún ante la diosa Amit, diría la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldición, como no pude prevenir eso, pero si se supone que el ojo del rey Gilgamesh es poderoso mostrándonos que ganarías esta batalla, pero está siendo todo al revés, diría Iskandar cuando se ponía de pie con muchas heridas en su cuerpo, que fueron sanadas a gran velocidad y fuertes rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate. ¿Qué pasa? No me digas que el rey Iskandar está enojado, diría Amit con una pequeña sonrisa. Arrodíllate, diría Iskandar cuando una presión impresionante cayó en la zona de combate. Amit iba a caer pero rápidamente retomó su postura y viendo seriamente al guerrero. ¿Que cómo es posible que no te haya afectado la gravedad del rey? Diría Iskandar confuso cuando recibió otra metralla de golpes en tan solo segundos. Gravedad de la reina de la muerte, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar cayó de golpe en unos escombros creando una gran explosión. Esta es una gravedad, mira y aprende, inútil, diría Amit cuando lanzó un fuerte patada. Imposible, como me tiene sometido a su gravedad, pero en eso recibió un fuerte golpe en sus costillas, que le destruyó aún más costillas. El guerrero soltó un bocado de sangre por la magnitud del golpe que recibió y la mitad de sus costillas fueron destruidas. Jaja, ¿qué pasa? No me digas que con ese golpe te destruí las costillas, diría Amit, riendo al ver el estado de guerrero. Maldición, ¿cómo es posible que esté en este estado a pesar de aumentar mi poder a niveles impresionantes? Diría Iskandar. Pero en eso el guerrero lentamente se comenzó a poner de pie, sus huesos fueron sanados, todo a su paso se destruye, su intensa aura se hacía presente, todo a su paso estaba siendo destruido, fuertes rayos destruyendo la zona de combate. Iskandar de un fuerte grito pasó a su máximo poder destruyendo todo lo que había a su paso. El mismo espacio tembló por la magnitud de su poder. Amit salió disparada hasta colisionar brutalmente con escombros que fueron destruidos al impactar brutalmente. ¿Qué pasa, supuesta diosa Amit? Diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder es bestial, suerte que yo aún no luchó en serio, diría Amit mientras fue impactada por miles de golpes en tan solo unos segundos. Iskandar no se detuvo con esos golpes, que comenzó a lanzar fuertes ratos a grandes velocidades. Amit no estaba corriendo con mucha suerte, ya que los fuertes golpes le iban impactando, creándole fuertes heridas en su cuerpo por cada impacto. Iskandar de un veloz movimiento le clavó un fuerte rodillazo en todo el abdomen del guerrero. Amit sintió como sus costillas fueron destruidas por completo mientras soltó un bocado de sangre por las magnitudes de los golpes que había recibido. Torbellinos relámpagos, sufre hasta la muerte, diría Iskandar. Concentración, poder del caos, activación, ruinas de la muerte y relámpago, diría Amit mientras vio como hilos de corrientes carmesí se estaban formando. Pero en esos fue impactada por los fuertes torbellinos, comenzando a sentir como su piel era rasgada lentamente. Muere, luz de rayo supremo, diría Iskandar cuando una luz dorada apareció y fue donde su rival. Amit fue impactada por la luz, que sintió como sus ojos fueron arrancados con brutalidad y un intenso dolor comenzó a recorrer su cuerpo. Jaja, vamos, supuesta diosa, dime, ¿no puedes con el rey de conquistadores? Diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Amit solo pondría una pequeña sonrisa. Octava postura, activación, caminos del agua, diría Amit cuando los torbellinos fueron pulverizados por corrientes de agua. Imposible, diría Iskandar cuando fue impactado por una brutal patada en todo el rostro. Es momento, activación, ruinas de la muerte y rayo, diría Amit cuando varios pilares de poder aparecen, comenzando a crear un escudo carmesí debajo de ellos. Jaja, estúpida, estás encerrada aquí, diría Iskandar al pensar que se había salvado de esa gran técnica. Estúpida yo, jaja, el estúpido terminó siendo otro. Por si no sabes, la técnica no me podría afectar a mí por ser su creadora, pero en cambio en ti todo sería diferente, diría Amit con una pequeña sonrisa. Maldición, ella tiene razón, pero puede que no se, diría Iskandar en sus pensamientos. ¿Qué pasa? Os deje pensando, o que torbellinos de la muerte, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar comenzó a ser impactado por fuertes remolinos que le estaba haciendo daño por cada impacto. Vamos, no que las técnicas también me iban a afectar y vete, no has logrando nada, diría Amit cuando se movía a grandes velocidades.
Respiración profunda, siente y analiza, diría Iskandar cuando sus sentidos se volvieron más agudos y detuvo un veloz golpe que iba a su corazón. Amit se sorprendió por eso, pero no tuvo mucho tiempo de reacción ya que recibió un fuerte golpe. Torbellinos internos, diría Iskandar. Amit comenzó a sentir como sus órganos y algunos meridianos estaban sufriendo por el gran poder que están recorriéndolos a grandes velocidades. Maldición de la muerte, diría Iskandar cuando lanzó el fuerte puñetazo. Amit fue impactada por el fuerte puñetazo, comenzó a sentir como sus meridianos y un poder oscuro los comenzó a invadir, corrompiendo algunas partes. Ya basta, fue el grito que pegó Amit cuando destruyó la técnica de Iskandar y la suyo por el gran poder que se hizo sentir. Imposible, ella nunca había luchado en serio, diría Iskandar dando algunos pasos hacia atrás por instinto. ¿Qué pasa? No me digas que tienes miedo y por eso te alejas, diría Amit con una pequeña sonrisa. Maldición, esto no me debe pasar, yo te ganaré cueste lo que me cuesta, diría Iskandar cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Amit no se quedó atrás y también lanzó el fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue impresionante, que una fuerte onda expansiva salió, de la cual se vio como ambos empezaron un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía retumbar ese lugar. Dos veloces rayos se comenzaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Iskandar se estaba desplazando a grandes velocidades con fuertes puñetazos. Amit no se quedaba atrás y era la que los golpes estaba comenzando a impactar a grandes velocidades. Su batalla se estaba prolongando por varios minutos de un feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Iskandar, por descuidar su guardia, fue impactado por un brutal patada en toda la cara, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente planetas, que los destruyó por el impacto y una gran explosión se vio. ¿Qué pasó? No me digas que no has logrado ver un simple golpe, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar escupió un bocado de sangre por los fuertes golpes que había recibido, había un veneno espacial. ¿Qué pasa? No me digas que con esos golpes ya no puedes seguir, diría Amit en burla hacia el guerrero. Maldición, eso es imposible, yo un guerrero de clase más importante está en este estado. Jaja, importante solo eres escoria, diría Amit con una pequeña sonrisa. Jaja, eso nunca, diría Iskandar cuando se volvía a poner de pie. Veo que aún puedes ponerte de pie, esto lo volverá más interesante, diría Amit cuando se lanzó a gran velocidad y le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Iskandar no pudo esquivar ningún golpe, que la mayoría le terminó dando de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente unos escombros, creando una gran explosión. Vamos, no me digas que ya se terminó ese gran poder, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar soltó un bocado de sangre por el dolor que sentía. Cintas de la muerte, diría Amit cuando las cintas se empezaron a mover a grandes velocidades. Iskandar no pudo esquivar ni una, sintió siendo atravesado por ellas a grandes velocidades. ¿Qué pasa? No me digas que no has podido esquivarlas, diría Amit con una pequeña sonrisa. Golpe de la muerte, diría Amit cuando sus puños se cargaron del poder de la muerte y se lanzó a gran velocidad con el fuerte puñetazo. A su paso iba dejando pura destrucción. Iskandar iba a esquivarlo pero las cintas lo atraparon. Muere, diría Amit cuando impactó la cabeza del guerrero, que la destruyó matándolo en el proceso. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.